A continuación vamos a desarrollar un caso práctico en el cual vamos a intentar hacer una operación de trading utilizando el análisis de 4 gráficos. Para ello, lo que tenemos que hacer siempre es, en primer lugar, seleccionar cuáles van a ser nuestros gráficos de trabajo. Por lo tanto, llegaríamos a una situación como la que tenemos en pantalla. Seleccionamos para un mismo activo 4 gráficos. En este caso, los frames que vamos a utilizar van a ser un día para el caso de nuestro gráfico de largo plazo, 4 horas para nuestro gráfico de referencia superior, 1 hora para nuestro gráfico de análisis y 15 minutos para nuestro gráfico de disparo. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar a la hora de hacer trading es ni más ni menos que 4 gráficos. Y lo que vamos a hacer, lógicamente, es, como explicamos en la parte de teoría, realizar el análisis de los diferentes gráficos en el orden que tenemos indicado en pantalla. Intentaremos sacar la máxima información de cada uno de los gráficos para finalmente llegar a nuestro gráfico de disparo e intentar buscar en él el patrón de activación. En principio, nos estamos enfrentando a 4 gráficos, lo cual nos puede parecer un poco valioso en cuanto a cómo vamos a trabajar con 4 gráficos, pero lo que tenemos que hacer es ni más ni menos que seguir una metodología de trabajo e ir analizando cada uno de los gráficos como hemos explicado en la parte de teoría. Por lo tanto, pasemos a realizar el análisis de cada uno de los gráficos. En la parte de teoría habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer es empezar con el gráfico de largo plazo. El gráfico de largo plazo es como el que tenemos indicado en pantalla y lo que vamos a buscar es qué pasa en el horizonte temporal de largo plazo. Para ello, como habíamos visto, tenemos que intentar establecer cuál es el movimiento del precio, con qué tendencia se está moviendo ese precio y intentar fijar niveles de soporte y resistencia y, si es posible, fijar canales. Si nos fijamos en el gráfico que tenemos en pantalla, lo que podemos ver es que el precio venía desarrollando una tendencia bajista y a partir de este nivel de mínimos el precio está recuperando o iniciando una tendencia alcista. Tendencia alcista que, si nos fijamos bien, está llegando a niveles de máximos de la tendencia bajista. Por lo tanto, si hacemos un análisis lo más exhaustivo posible de nuestro gráfico de largo plazo, llegamos a una situación en la cual, como decíamos, el precio se movía según una tendencia bajista. En un momento determinado, el precio empieza a marcar un nivel de mínimos e inicia a partir de ese nivel de mínimos una tendencia, impulso o corrección de carácter alcista. El precio, en ese movimiento alcista, consigue definir un nivel de resistencia definido por la aparición de 2 máximos al mismo nivel, y en ese movimiento alcista el precio consigue romper al alza ese nivel de resistencia. Los precios continúan con su movimiento alcista y consiguen llegar en torno a el nivel de precios de el máximo anterior, máximo que era que nos estaba definiendo el movimiento o la línea de tendencia bajista. Por lo tanto, estamos ante un primer análisis que nos puede decir que el precio está iniciando un impulso alcista que queda además acelerado con la aparición de una línea de tendencia alcista secundaria que tiene una pendiente superior a la línea de tendencia alcista principal. Esta podría ser nuestra línea de tendencia alcista principal y
esta sería nuestra línea de tendencia alcista secundaria o modificada o acelerada. Acelerada porque su pendiente es más vertical que la línea de tendencia alcista principal. Por lo tanto, el precio se está moviendo con una tendencia alcista. Hasta aquí, en principio, es la información que podemos obtener de nuestro gráfico de largo plazo. El siguiente paso de nuestro análisis es ir al siguiente gráfico. Nos iríamos al gráfico de 4 horas, que es nuestro gráfico de referencia superior, e intentaremos hacer el mismo razonamiento que hemos hecho para nuestro gráfico anterior. Nos estamos fijando cómo se están desarrollando las últimas sesiones con no velas de una hora como era, de un día, como eran las velas que tenía nuestro gráfico anterior. En este caso, nuestro gráfico de referencia superior tiene velas de 4 horas y por lo tanto lo que estamos haciendo es, por decirlo de alguna manera, dividir cada vela diaria en suma de velas de 4 horas. Intentaríamos hacer un análisis similar al que hemos hecho en el caso anterior. Fijaríamos niveles de soporte y resistencias, así como la tendencia con la cual se está moviendo el precio. El precio está marcando niveles mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, por lo tanto el precio se está moviendo con una tendencia alcista. Haciendo un análisis de lo que está ocurriendo, podemos dibujar una línea de tendencia alcista. Aquí tendríamos nuestra línea de tendencia alcista, para lo cual unimos los niveles mínimos de precios mínimos. Vemos cómo el precio en sus diferentes subidas lo que está haciendo es marcar máximos cada vez más altos. El precio consigue romper los máximos anterior, está rompiendo niveles de resistencia y la última vela que tenemos es una vela alcista de cuerpo alargado. Sería la primera vela de la sesión. Estamos en un frame de 4 horas, por lo tanto, como la sesión va a tener varias velas de 4 horas, lógicamente si la sesión es de 8 horas, por lo tanto va a estar conformada el día, o la sesión va a tener más de una vela de 4 horas. Esta es la primera vela que nos aparece en la sesión, es la primera vela que se forma durante el inicio de la sesión, durante las primeras 4 horas, y por lo tanto vemos cómo es una vela alcista de cuerpo alargado que consigue romper el nivel de precios anterior. Por lo tanto, seguimos con un movimiento alcista del precio. Pasaríamos a realizar el análisis de nuestro gráfico siguiente. En este caso sería el frame de 1 hora, de tal manera que el conjunto de 4 velas, supongamos estas 4 velas, lo que hacen es conformar una vela de nuestro gráfico anterior. De tal manera que cuando hablamos de hacer zoom, no es ampliar para verlo de más de cerca, sino que lo que hacemos es desglosar cada vela del gráfico anterior de 4 horas en suma de 4 velas de 1 hora. Pasaríamos a realizar de manera análoga el análisis de lo que está ocurriendo con el precio en nuestro gráfico y llegaríamos a poder otra vez dibujar una línea de tendencia alcista. El precio está marcando mínimos cada vez más bajos, podemos dibujar una línea de tendencia alcista. El precio en esta zona de aquí parece como que está iniciando un proceso de lateralización, de tal manera que el precio fija un nivel de resistencia, consigue en un momento determinado romper ese nivel de resistencia en las últimas velas, marcando un último máximo superior
a los máximos que definían ese nivel de resistencia. El precio consigue romper ese nivel de resistencia, como decimos, marcando un último máximo, vuelve a retroceder y la última vela que tenemos disponible en nuestro gráfico, que va a ser la primera vela de la sesión. Recordar que este gráfico está formado por velas de 1 hora, por lo tanto, esta sería la primera hora de negociación en el mercado. Vuelve a aparecernos una vela alcista de cuerpo alargado, que lo que hace es romper el último nivel de máximos y fija un nuevo nivel de máximos. Es una vela alcista de cuerpo alargado con relación a las velas precedentes y por lo tanto estamos ante otra situación de potenciabilidad alcista. Llegaríamos ya finalmente a nuestro último gráfico, de tal manera que el frame que estamos utilizando es de 15 minutos y por lo tanto necesitaríamos 4 velas. Elegiríamos, por ejemplo, 4 velas de aquí, se corresponderían con una vela de nuestro gráfico anterior. Nuestro gráfico anterior era de 1 hora, por lo tanto, 4 velas de este gráfico conformarían una vela del gráfico anterior. Repetiríamos de nuevo nuestro proceso de análisis en el cual estamos buscando ya la aparición de nuestro patrón de activación y el análisis que realizaríamos podría ser como el que tenemos en pantalla. Vemos cómo el precio está marcando máximos cada vez más altos, fija un nivel de resistencia que viene determinado por el último máximo, el precio empieza a marcar, como decimos, máximos cada vez más altos, establece un nivel de últimos máximos que consigue romper al alza con la primera vela de la sesión. Esta vela tan alargada es la vela de los primeros 15 minutos de inicio de negociación en el mercado y ya esa vela nos está diciendo que nos está dando información suficiente para ver que se está con una situación de potenciabilidad alcista, porque ya esa vela ya está rompiendo todos esos niveles de resistencia superiores. El precio sigue marcando máximos cada vez más altos y por lo tanto nos está dando, como hemos dicho, esa información de potenciabilidad alcista. Lo que tenemos que hacer es buscar la aparición de ese patrón de activación que nos diga que debemos incorporarnos al mercado. Ese patrón de activación lo tenemos indicado en el recuadro que vemos en pantalla y no es ni más ni menos que la aparición de 3 velas con el mismo cierre. Tendríamos la primera vela de la sesión, que era una vela alcista de cuerpo extremadamente alargado con relación a todas las velas precedentes, lo cual ya nos dice que hay potenciabilidad alcista en el precio, y en un momento determinado los precios marcan 3 velas, cada una 15 minutos, por lo tanto, por decirlo de alguna manera, durante 45 minutos el precio está marcando el mismo nivel de cierre, por lo tanto podríamos decir como que ahí el precio está en una situación que no quiere avanzar, pero la siguiente vela es una vela alcista que consigue romper ese nivel de máximos de las 3 velas anteriores. Por lo tanto, en ese momento nos aparece el patrón de confirmación y esa sería nuestra señal de entrada. Esta cuarta vela que rompe esos niveles de precios máximos anteriores está marcando precios más altos, incluso el de la vela anterior a la aparición de las 3 velas que tienen no el mismo cierre sino el mismo máximo de precio. Se nos genera, por lo tanto, esa señal de entrada.
Si ejecutamos una orden de venta en torno a ese nivel de precios, supongamos que hacemos una entrada en torno a este nivel de precios, en esa cuarta vela, lo que tenemos que ver es qué pasa con la evolución del precio en las sesiones siguientes. Y en las sesiones siguientes, yéndonos a nuestro gráfico de velas diarias, el precio lo que hace es seguir subiendo, y supongamos que en un momento determinado en nuestro gráfico de velas diarias vemos como el precio marca un nivel de máximos y a partir de ahí empieza como a bajar con la aparición de la siguiente vela, aparece un gap bajista y la aparición de una vela bajista, y supongamos que no damos fiabilidad a que el precio pueda seguir subiendo y supongamos que ejecutamos una orden de venta en torno a ese nivel. Nuestra entrada la habríamos ejecutado según nuestro patrón de activación en este nivel de precios y nuestra salida en torno a ese nivel de precios. Habríamos obtenido una rentabilidad de un 5,07%. Por lo tanto, hemos visto cómo la utilización de nuestros 4 gráficos nos ha permitido hacer una operación de trading que nos ha generado plusvalías.